Cuando explicábamos las fuentes de las obligaciones, ustedes recordarán, mencionábamos a Gallo y a Justiniano después. Gallo establecía que la fuente de las obligaciones eran el delito y el contrato. Y eso quedaba perfectamente claro porque desde antaño, desde esa época de los albores del derecho, siempre se ha sabido que después de la comisión de un hecho delictivo nace una acción reparadora. Es decir, la persona que ha causado un mal, que ha cometido un delito, tiene que resarcir a la víctima, aparte de resarcir a la sociedad. La persona es detenida, en algunos casos incluso es muerta por el tipo de delito que ha cometido, pero siempre después de esa pena viene el resarcimiento a la víctima. Y entonces veíamos que el delito es una fuente de la obligación, clarísima. Y luego el contrato. El contrato es precisamente el que da nacimiento a los derechos y a las obligaciones. Por lo tanto, el contrato es una fuente de las obligaciones. Gallo decía que había otras varias fuentes. Justiniano ya logra detectar cuáles son esas varias fuentes a las que Gallo se refiere, y entonces recordamos nosotros que él hablaba del quasi ex maleficio, es decir, casi se parece al mal, al delito, y el quasi ex contractual se parece al contrato. Y con esos dos quasis nos vamos hasta el día de hoy. Precisamente hoy vamos a entrar a ver ya con más claridad lo que es el quasi contrato. Cuando en la clase anterior hablábamos sobre el hecho, sobre el acto, recuerdan ustedes que hicimos una división ya de lo que es el acto jurídico y hablábamos allí del negocio jurídico como género, y dentro del negocio jurídico establecíamos dos tipos de negocios jurídicos: un negocio jurídico unilateral y un negocio jurídico bilateral. Cuando estamos hablando de un negocio jurídico bilateral, estamos hablando del contrato. Cuando señalamos lo que es el contrato, don Federico Puig Peña establece que el contrato es el acuerdo de voluntades anteriormente divergentes por el que dos o más personas, dice él, convienen, es decir, se ponen de acuerdo en crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial. Esa es la definición que don Federico Puig Peña le da al contrato, pero hago énfasis en el principio de esta definición. En contratos vamos a analizar esta definición, que es básicamente la definición legal sobre la cual gira nuestro curso de contratos. Pero aquí lo que me interesa es la parte donde él señala acuerdo de voluntades anteriormente divergentes. Y cuando él habla de acuerdo de voluntades anteriormente divergentes, se refiere precisamente a el consentimiento que dan dos personas para crear, para modificar o extinguir esas relaciones jurídicas de carácter patrimonial que dice él. ¿Por qué divergentes? Porque veamos el contrato de compraventa. En el contrato de compraventa, una persona quiere vender y la otra quiere comprar. Es decir, esas dos voluntades son diferentes, son divergentes, dice él. No es lo mismo vender que comprar, ¿verdad? Son dos cosas totalmente distintas. Pero cuando esa persona que quiere vender se encuentra con la otra persona que quiere comprar, entonces esas dos voluntades divergentes convergen, se unen, y al unirse nace el contrato. Entonces, las obligaciones
que van a nacer, los derechos que van a nacer de este acuerdo de voluntades, es lo que nosotros vamos a conocer exactamente como contrato. Entonces, pongan atención al tema de las dos voluntades. Dos o más voluntades, dice don Federico Puig Peña. Ese es un negocio jurídico bilateral. Más adelante vamos a ver por qué es bilateral, pero lo que debemos entender es que aquí hay acuerdo de voluntades. Y cuando estamos hablando de acuerdo de voluntades, nos estamos refiriendo a que hay dos o más voluntades. A diferencia del negocio jurídico unilateral. En el negocio jurídico unilateral solamente hay una voluntad, una voluntad. La declaración de esa voluntad permite que nazcan derechos y obligaciones. Esa voluntad crea, esa voluntad modifica o esa voluntad extingue obligaciones. Más adelante vamos a hablar sobre este tema cuando entremos a lo que es el negocio jurídico al final de este curso o a principios del otro. No sé si nos va a dar tiempo de llegar a esto antes de que termine el curso, pero si no, lo primerito que vamos a hablar en el curso de contratos. Pero cuando estamos hablando del negocio jurídico unilateral, una voluntad que hace que nazcan derechos y obligaciones, estamos hablando precisamente de lo que Justiniano llamaba como el quasi ex contractual. Una declaración de voluntad que se parece al contrato. Pero ¿por qué no es contrato? Porque dije, para que sea contrato, tiene que haber acuerdo de voluntades, tiene que haber dos voluntades que se ponen de acuerdo para crear, para modificar, para extinguir, para transmitir, pero tiene que haber dos como mínimo. Entonces, si estamos hablando de una declaración de voluntad, estamos hablando de negocio jurídico unilateral. Estamos hablando del cuasi contrato. A partir de este momento, nosotros vamos a entrar a lo que son los cuasi contratos. Vamos a ver cómo una declaración de voluntad puede crear derechos, puede crear obligaciones. Vamos a ver cómo una persona que declara su voluntad puede convertirse en deudor o en acreedor de otras personas. Hoy vamos a hablar de lo que es la gestión de negocios. Y en la gestión de negocios vamos a ver con suma claridad cómo la voluntad de una persona convierte a otra sin que exista acuerdo de voluntades en un deudor. Es decir, el que gestiona esa persona se va a convertir en acreedor de otra persona sin que exista ese vínculo de el acuerdo de voluntades. Don Federico Puig Peña, si me permiten, les voy a leer lo que dice don Federico Puig Peña. A mí no se me da memorizar las definiciones. Yo hago mis propias definiciones, conozco cuáles son los elementos y con esos elementos integro yo mi propia definición, pero esta definición de don Federico Puig Peña me gusta. Dice don Federico Puig Peña que la gestión de negocios es la intervención voluntaria que una persona realiza en los asuntos abandonados de otra, en interés de la misma y con ánimo de obligarla. Si vemos esa definición, dice intervención voluntaria, hay espontaneidad. A nadie se le obliga a que se haga cargo de un asunto abandonado. Y cuando habla de asuntos abandonados, se está refiriendo a el negocio, y el negocio puede ser cualquier cosa. Por eso, cuando nosotros hablamos de gestión de negocios, realmente podríamos decir gestión de asuntos.
¿Qué tipo de asuntos? Asuntos jurídicos, asuntos no jurídicos, lo vamos a ver en un momento. Entonces, luego agrega él en interés de la misma, es decir, la gestión se hace en interés del dueño del negocio, del asunto que quedó abandonado y con el ánimo de obligarla. Es decir, cuando habla del ánimo de obligarla, está diciendo prácticamente y de convertirlo en deudor. Es decir, el gestor de negocios se convierte en acreedor y el dueño del asunto abandonado se convierte en deudor, o más bien lo convierte en deudor. El artículo 1605 dice que el que sin convenio, o sea, el que sin acuerdo de voluntades, o sea, sin contrato, el que sin que exista un contrato, quiere decir eso, se encarga voluntariamente de los negocios de otro, está obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente y en provecho del dueño. Bueno, me interesa hasta la coma. La gestión de negocios la está definiendo este artículo, solo que hay que entender la definición que nos hace el artículo, porque la definición en este caso sería que la gestión de negocios es ¿qué? Es lo que dice don Federico Puig Peña, la intervención voluntaria que una persona realiza en los asuntos abandonados de otra, solo que lo dice de esta forma, el que sin convenio se encarga voluntariamente de los negocios de otro. Bueno, entonces vemos la definición legal es muy parecida a la definición que nos da don Federico Puig Peña, no tan completa desde luego, pero vale. Entonces, cuando estamos hablando de gestión de negocios, nos estamos refiriendo a eso que mencionaba don Federico Puig Peña, una persona que por X motivo, cualquier motivo, deja abandonados sus asuntos, sus negocios. Y entonces, una persona interviene voluntariamente y atiende esos negocios abandonados, esos asuntos abandonados. Y en el momento que hace eso, esta persona convierte a la otra en deudora, porque la otra persona tiene que pagar por la atención que le está dando un extraño, otra persona, a los asuntos que son de él, que son personales, que debe él obligadamente atenderlos, pero que por algún motivo no puede hacerlo. Entonces, la razón de que exista esta relación obligacional tiene mucho que ver precisamente con el enriquecimiento indebido. Es decir, una persona que deja abandonados sus asuntos y que otra persona se hace cargo de atenderlos, esta persona se está beneficiando porque sus asuntos no quedan desatendidos. Es decir, alguien se hace cargo de ellos y eso pues lo enriquece. Eso es enriquecerse y probablemente en desmedro de la otra. Es decir, la otra va a tener que dedicarle a esto, va a tener que meterle tiempo, va a tener que trabajar, va a tener que hacer una serie de cuestiones y entonces esta persona pues está con el solo hecho de brindar tiempo ya es suficiente para entender que esta persona está dando algo que tiene un valor. Yo recuerdo en una ocasión trabajando para uno de los bancos del sistema, tuvimos que contratar a un abogado de Miami para que nos viera un tema. Y lo llamé y le expliqué cómo era el caso y todo lo demás para ver si se quería hacer cargo de él. Al final me dijo que sí. Y entonces dijo que nos iba a mandar su propuesta y el monto de lo que habría que pagarle. Y efectivamente nos mandó la propuesta. Y dentro del rubro ese de los gastos,
Lo primerito y que me llamó a mí la atención fue, decía, 35 minutos que habló conmigo, $200. Es decir, esos 35 minutos en los que yo le propuse el negocio, le expliqué cómo era todo, me los cobró. Por eso los gringos dicen que the time is money. El tiempo es dinero. El tiempo tiene valor. Se paga por eso. Entonces, por eso algunos abogados decíamos, toda consulta se paga. Yo como docente no puedo decirlo. Es decir, toda consulta que ustedes me hagan es gratis, ¿verdad? Pero, bueno, eso es otra historia. Entonces, en la gestión de negocios vamos a ver precisamente eso. Una persona que voluntariamente, con espontaneidad, interviene en los asuntos abandonados de otra. Es decir, se hace cargo de los asuntos abandonados de otra. En el esquema tenemos, voy a usar mi chivo porque ver hasta la pantalla a veces me cuesta un poco, si no un montón. En la gestión de negocios vemos el elemento subjetivo o personal. El elemento subjetivo o personal va a estar constituido por un dueño del negocio y por el gestor. Hablamos del dueño del negocio que va a quedar abandonado, y del gestor. Para ser gestor se requiere de capacidad general. Sabemos que la capacidad general se adquiere a los 18 años de edad y bla, bla, bla. Eventualmente una capacidad específica. Un amigo abogado que trabaja en el mismo edificio donde trabajo yo, que somos muy amigos, sale de viaje y de repente le llega una notificación. Y su secretaria, sabiendo que yo soy amigo de este abogado, llega conmigo y me dice, mire, Lick, fíjese que pasa tal y tal cosa, llegó esta notificación, es algo bien delicado. El Lick no está en Guatemala, lo estoy llamando por teléfono, no me contesta, pero esta resolución hay que contestarla de inmediato, hay que interponer alguna excepción. Hay algunos medios de defensa que se pueden presentar únicamente dentro de las 24 horas de la notificación. Y hay otras, la casi totalidad, que se interponen 3 días después de haber sido notificado. Entonces, dependiendo del tiempo, imagínense que se trate de una de esas que se debe contestar en 24 horas y al licenciado se le ocurrió irse de viaje. Entonces, ¿qué hago yo? Si es mi amigo. Bueno, contesto yo. ¿Qué estoy haciendo? En primer lugar, me estoy haciendo cargo del negocio abandonado de otra persona. Es decir, no es mi caso. Yo no tendría por qué hacerlo. Lo estoy haciendo voluntariamente, con espontaneidad y ¿para qué? Para interés de otra persona. Lo estoy ayudando. Y entonces yo contesto, pero como yo no soy el abogado de la causa, generalmente uno al final pone en auxilio de y a petición del abogado, es decir, en auxilio de la persona que está demandando o que es demandada dentro de un proceso. Y luego señalar que lo estoy haciendo también en auxilio del abogado que no puede firmar. Y entonces por eso la gente, algunos abogados ponen que actúan de una manera temporal por ese único momento. Yo nunca pongo eso, porque si después vuelve a ocurrir lo mismo y yo ya le dije al juez que ya no iba a volver a auxiliar a esta persona por una emergencia. Pero para hacer eso se necesita que yo sea abogado. Tengo que tener esa aptitud. Perdón, tengo que tener esa capacidad específica. No puede ninguno de ustedes que aún no es abogado
hacer eso, contestar a ruego del abogado. Eso lo puede hacer solo alguien que también es abogado. Entonces, ahí estamos en esa capacidad específica o eventualmente específica que dice el esquema. Y luego está la aptitud. La aptitud es algo diferente a esa capacidad especial que se debe tener. Cuando estamos hablando de aptitud, estamos hablando, sí, de conocimientos, pero que no necesitan de esos requisitos esenciales, específicos que debe tener un profesional, que debe estar colegiado, activo, etcétera. No, aquí estamos hablando de conocimientos. Si yo, por ejemplo, he mencionado el tema de un terreno que está a la par del terreno mío, que tiene sembrado, qué sé yo, tomate, chile, bueno, lo que sea. Yo soy ganadero, es decir, yo sé de ganado, pero no sé de agricultura. Entonces, yo no soy apto para hacerme cargo de algo que yo no sé. Entonces, para ser gestor de negocios se tiene que tener aptitud para el negocio abandonado del que uno se va a hacer cargo. Entonces, es necesario tener aptitud. En el caso del dueño, debe ser capaz o no el dueño. Bueno, aquí hay una situación un tanto discutible, porque nosotros sabemos que el dueño tiene obligaciones y va a tener que pagar, va a tener que hacerse cargo de todo lo que el gestor haga en su nombre. Pero la pregunta es si el dueño del negocio puede ser un menor. Y entonces nosotros podríamos entender que es posible. Es decir, el menor puede ser el dueño del asunto, aunque siempre actúe a través de su representante legal. Entonces, si el representante legal de un menor, por algún motivo, deja abandonado ese asunto que por mandato legal le corresponde, es posible que uno pueda actuar como gestor. Y entonces, aquí, obviamente, el obligado es el menor. El obligado es el menor. ¿Por qué? O al que estamos obligando. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo cargo de un asunto que debía de verlo su representante legal. Pero si su representante legal no puede, no está, es decir, por cualquier motivo, y nosotros nos hacemos cargo de eso, entonces no quiere decir que no se pueda convertir al menor en deudor. Claro, ya dijimos que los menores que tienen bienes van a responder con esos bienes. Y será en el caso de los relativos, ya vimos cómo la ley establece que ellos van a actuar con sus propios, con su propio patrimonio, van a pagar los daños que causan. Pero en este caso no estamos hablando de daños. Aquí estamos hablando de un asunto que queda abandonado y que hay que atender. Entonces, aquí, si el menor es el dueño del asunto y tiene los recursos para poder cumplir con todas las obligaciones, pues entonces hay que ver la posibilidad de si se actúa como gestor o no. Si ocurriera esto en el caso de un menor, nos vamos a tener que ir al tema de la utilidad y necesidad. Hay que pedirle autorización al juez. Sabemos que, o vamos a verlo dentro de un momento, que una de las obligaciones que tiene el gestor es dar aviso. No le puede dar aviso al menor porque él no puede decidir. Entonces, ese aviso debe darse al juez y el juez apreciará la utilidad y necesidad para que uno pueda gestionar. De lo contrario, no se va a poder. Entonces, por eso les decía, es relativo, es decir, va a depender de muchas cuestiones
decir con exactitud si se puede gestionar el asunto de un menor. Bueno, en cuanto al elemento objetivo, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el asunto que va a quedar abandonado y que se va a gestionar? Decíamos allí que es en principio un asunto jurídico, pero no solo un asunto jurídico, puede ser un asunto no jurídico. Es decir, cualquier asunto que a una persona le pueda perjudicar al haberlo dejado abandonado. Entonces uno se va a hacer cargo de eso. Yo mencioné en alguna ocasión el tema de la señora que lleva a un niño a exámenes y que se desmaya y que se la llevan y el niño se queda. Bueno, ese niño es un asunto, pero no es un asunto jurídico, pero se puede gestionar sobre eso. Es decir, al final es un asunto, es el negocio propio de una madre atender a sus hijos, ¿verdad? Entonces, por eso les dije, cuando hablamos de negocio, no estamos hablando de tiendas, de cuestiones como esas, pues, es decir, el negocio debemos entenderlo como un asunto. Por eso es más claro, don Federico Pulpeña, al hablar de asunto abandonado y no de negocio abandonado. El gestor de negocios no puede enajenar, es decir, si hay bienes que atender, no los puede enajenar, no los puede gravar. Ven ustedes ahí que la palabra gravar está con P pequeña, porque estamos hablando de gravamen, es decir, no puede constituir gravámenes sobre ese bien, no puede hipotecarlo. Es decir, si yo me voy a hacer cargo de un negocio que tiene que ver con un bien inmueble, no lo voy a hipotecar. Es decir, no puedo hacerlo. La ley me lo impide. Sin embargo, bueno, se han visto muertos a cargar basura, ¿verdad? Hay gestores de negocio que de alguna manera han logrado hipotecar bienes ajenos. Es complicado. Con los bancos es un poco difícil, pero no con los usureros. Es decir, alguien puede tomar un préstamo de un usurero y dar en garantía el terreno. Bueno, eso no será inscribible nunca, ¿verdad? Pero puede ocurrir, pero la ley lo prohíbe. Y también hay prohibición de limitar, es decir, nosotros no podemos constituir servidumbres, por ejemplo, sobre un terreno que no es nuestro. Si nos estamos haciendo cargo de un terreno y de repente llegan los de, qué sé yo, los de Energuate y necesitan poner una torre en ese terreno, yo, si me estoy haciendo cargo de él, no puedo autorizarlo, porque yo no puedo constituir ninguna limitación. Es decir, no puedo conceder servidumbre, no puedo dar derechos de paso. Es decir, no puedo limitar de ninguna manera ese bien. En cuanto al elemento formal, pues el elemento formal lo va a constituir el aviso y la contestación del mismo, porque del aviso y de la contestación van a surgir derechos y obligaciones, que veremos en un momento. En cuanto a los requisitos que tenemos en el esquema, pues para que haya una gestión de negocios se necesita que el negocio sea ajeno. Yo no puedo gestionar sobre mis propios asuntos. Me ha tocado a lo largo de mi carrera ver un par de contratos en los que una persona actúa como gestor de negocios de su hijo menor de edad. Y entonces ahí yo pongo en duda la capacidad del notario. Es decir, ¿cómo es posible que un notario haga comparecer al padre de un menor como gestor de negocios? Es decir, el padre del menor de edad actúa siempre en representación del menor, en el ejercicio de la patria potestad, jamás como gestor de negocios.
Ahora, si el hijo es mayor de edad, entonces allí sí puede el padre actuar como gestor de negocios, porque ya no tiene la patria potestad sobre su hijo. Entonces, si su hijo tiene un negocio abandonado y el papá se hace cargo de él, ahí va a actuar como gestor de negocios. Pero si es un menor de edad, ahí va a actuar en el ejercicio de la patria potestad como su representante legal. Sin embargo, le digo, 2 escrituras de esas he visto a lo largo de mi carrera. Y si hay una, hay muchas más, ¿verdad? Entonces, debe haber más. Nosotros debemos tener bien claro lo que es la gestión de negocios y lo que son las responsabilidades que devienen de la ley y la representación legal en el ejercicio de la patria potestad, pues es una prevención legal, pues no es contractual y tampoco es una declaración unilateral en la que yo quiera hacer algo que no me compete, pues. Pero bueno, entonces debemos entender que el negocio debe ser ajeno. En el caso del menor de edad, ese no es un negocio ajeno cuando el padre actúa. Ahí lo que debió de haber hecho el notario era, el señor fulano de tal actúa como representante legal en el ejercicio de la patria potestad de su menor hijo. En los 2 casos era una donación. Estaba un abuelo en un caso donándole a ese menor de edad un inmueble, pero el menor de edad obviamente no puede comparecer por sí solo porque es incapaz absoluto, tiene que hacerlo su representante legal y entonces al notario se le ocurrió que lo iba a hacer como gestor de negocios cuando tenía que hacerlo como su representante legal. Pero bueno, eso creo que ya lo entendieron perfectamente. En interés del dueño. Es decir, si me voy a hacer cargo de una gestión de un asunto abandonado, tiene que ser en interés del dueño, no en interés mío. Es decir, en interés del dueño. Tengo que ver siempre, antes que mis propios intereses, los intereses del dueño del negocio abandonado. Y se debe actuar de buena fe. Debe haber espontaneidad. Es decir, por eso dice don Federico Puig Peña, el que voluntariamente se hace cargo. La espontaneidad es un acto voluntario, pero hay algunas personas que se hacen cargo de negocios abandonados que no pueden ser gestores de negocios, nunca. Los bomberos, por ejemplo, cuando los bomberos se hacen cargo de un negocio abandonado, cuando las fuerzas de seguridad se hacen cargo de un negocio abandonado, ellos no pueden actuar como gestores de negocios, porque esa es la obligación de ellos. Es decir, la obligación de un policía es resguardar la seguridad. Entonces, si la policía ve un asunto abandonado, algo que ha dejado una persona, entonces debe cuidarla. Dentro de algunas de sus obligaciones está esa y en muchas ocasiones, eh, por órdenes superiores, se manda a los policías a resguardar algún lugar, por ejemplo, porque, porque esa es su obligación, para eso les pagan. Entonces, ¿ellos son gestores de negocios? No, no pueden serlo. Para ser gestor de negocio tiene que haber espontaneidad. Y cuando hay una obligación, cuando a uno le corresponde por mandato legal hacer determinada cosa, ahí no estamos hablando de ser espontáneos. Ahí estamos hablando de estar obligados por esa relación en la que tenemos. Sin ánimo de lucro. Yo no me voy a hacer cargo de un asunto abandonado para sacarle plata para mí. Es decir, si puedo sacarle plata, si puedo lucrar con lo que estoy gestionando, será para el dueño.
¿Cómo se puede lucrar? Yo estaba hablando de una plantación de tomate. Bueno, la plantación de tomate ya tiene frutos, hay que cortarlos y hay que venderlos. Entonces, si yo soy un buen comerciante, voy a meterlos al mercado, le voy a sacar el mayor de los provechos y todo ese dinero que yo pueda percibir lo tendré que meter a una cuenta del dueño del negocio. Es decir, no me puedo quedar con ese dinero. Todo lo que yo consiga es en interés de él, es para él. Y entonces ahí mi obligación es buscar lo mejor para esta persona. Si lo puedo negociar, lo puedo hacer. Yo no voy a meterme como gestor de negocios y voy a dejar abandonado ese sembradío, esa plantación, con el fruto pudriéndose en las matas, ¿verdad? Es decir, si voy a gestionar, debe ser todo, desde el momento en el que tuve que fertilizar, tuve que fumigar, tuve que cuidar, no voy a dejar que se pudra todo en último momento. Es decir, son frutos perecederos. En este caso, pues el tomate lo tengo que cortar y lo tengo que vender. Y hago énfasis cuando hablé de frutos, no quise decir que el tomate fuera un fruto, ¿verdad? Es decir, cuando estoy hablando de frutos, ya ustedes entienden, estoy hablando de lo que produce algo. Entonces, no debo actuar como gestor para beneficiarme yo, para lucrar yo, para obtener ganancias yo. Y con ánimo de liberalidad. Esto es relativo. Más adelante vamos a ver que aquí no hay ánimo de liberalidad. Lo puse porque así lo encontré en el programa y no existe para mí ánimo de liberalidad. Don Federico Puig Peña es bien claro cuando dice que es con ánimo de obligar a la otra. Si estamos hablando de liberalidad, estamos hablando de un regalo. Entonces, aquí yo le agregaría sin ánimo de liberalidad. Entonces, eso lo voy a corregir. No hay ánimo de regalar, sino que hay ánimo de obligar. Entonces, si estamos con ese ánimo de liberalidad, entendemos que es un regalo. Pero aquí estamos hablando de obligar. Entonces, eso no es liberalidad. Lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Qué efectos produce la gestión de negocios? En principio, vamos a encontrar las obligaciones del gestor. Las obligaciones del gestor son actuar de buena fe. Eso lo encontramos en los artículos 1605, 1607 y 1608. No lo voy a explicar, luego se quejan de que mis clases las estoy dando, están muy extensas. Entonces, esos artículos los leen ustedes. Hacer lo que el dueño hacía. Eso está en el artículo 1610 y ese sí lo voy a explicar. El artículo 1610 establece que el gestor responderá del caso fortuito cuando verifique operaciones distintas del giro habitual de los negocios del dueño, cuando hubiere pospuesto el interés de éste al suyo propio o cuando inició la gestión contra la voluntad manifiesta o presunta del dueño. Y luego dice: cesa la responsabilidad del gestor por caso fortuito si prueba que habría sobrevenido igualmente, aunque se hubiera abstenido de la gestión. Bueno, vamos a comenzar explicando la primera parte. No cambiar el giro del negocio. Cuando nosotros nos hacemos cargo de una plantación de tomate y de repente decidimos que mejor vamos a cambiarlo por melón, bueno, ahí nos estamos metiendo en problemas. ¿Por qué razón?
porque probablemente nosotros de buena fe estamos queriendo pues beneficiar de alguna manera al gestor. Y una de las obligaciones es precisamente actuar en interés del gestor, del dueño del negocio, perdón. Pero la pregunta es, ¿debemos hacerlo? Y si lo vamos a hacer, ¿por qué? Este artículo dice que debemos de mantener el giro del negocio, no cambiarlo. Porque si lo cambiamos y sobreviene algún problema, vamos a ser responsables. Aún dice la ley por caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito, la fuerza mayor, eximen de responsabilidades al deudor. Pero en este caso, dice la ley que aún por caso fortuito o fuerza mayor, si cambiamos el giro del negocio y se pierde, si le causamos daño al dueño del negocio, dice que vamos a ser responsables por haber cambiado el giro del negocio. La última parte dice que se puede excepcionar en cuanto a si demostramos que igual le iba a pasar lo mismo si hubiera quedado la plantación de tomate. Es decir, sabemos que hay un hongo que está matando al tomate. Y entonces yo, de buena fe, pienso, este tomate se va a morir. El hongo lo va a matar. Por mucho que desinfectemos, no hay cómo, se va a morir esta plantación. Y entonces esta persona ya ha invertido arando la tierra, fertilizándola, etcétera, etcétera. El tomate apenas está en plantita, apenas están brotando sus hojitas. Entonces, mejor voy a sembrar melón. Le va a ir mejor al dueño del negocio sembrando melón. Entonces, siembro melón. Y sucede que el hongo que iba a matar al tomate también mata al melón. Entonces, ahí yo sí ya podría demostrar ese caso fortuito. Es decir, puedo demostrar que así como mató al melón, igual iba a matar al tomate. Entonces, ahí sí ya podría yo, a la hora de rendir cuentas, decirle al dueño del negocio, mire, cambié el giro del negocio tratando de que no se perdiera todo lo que usted había invertido en él, pero igual el hongo que iba a matar al tomate mató también al melón. Entonces, ahí sí estamos hablando de ese caso fortuito que sí se puede plantear. Dice, cuando hubiere pospuesto el interés de este al suyo propio. Por eso es delicado ser uno gestor de negocios. Uno se tiene que dedicar primero al negocio ajeno y de último al negocio de uno. Entonces, si yo me hago cargo de un negocio ajeno, tengo que poner interés en él antes que en el mío. Si por cuidar lo mío descuido lo que tengo obligación, entonces voy a tener responsabilidades. Y lo otro que dice, o cuando se inició la gestión y el dueño del negocio me dice que no quiere que yo me haga cargo de nada. Es decir, cuando le doy el aviso de que me voy a hacer cargo de la gestión, él me contesta, no se meta, ese no es asunto suyo, no quiero que usted haga nada, no lo quiero como gestor. Es decir, en ese caso yo ya no puedo continuar con la gestión, es decir, me están diciendo que no, no es no. Entonces ahí yo no puedo argumentar absolutamente nada, ni siquiera puedo pedir que me resarzan de daños, que me paguen por el servicio, etcétera, etcétera, porque claramente me han dicho que no. Entonces, a eso es a lo que se refiere el artículo 1610. Luego, dar aviso. Esa es una de las obligaciones principales. El artículo 1606 dice, el gestor debe dar aviso de su gestión al dueño tan pronto como sea posible y esperar su decisión para ver si le dice sí o le dice que no.
a menos que haya peligro en la demora. Es decir, si no se puede esperar la respuesta, hay que entrarle a la gestión. Posteriormente, pues ya se arreglará uno con el dueño del negocio, ¿verdad? Pero si no es de emergencia, hay que dar aviso y esperar la respuesta. Si no es posible darle aviso al dueño del negocio por cualquier situación, imagínense el dueño del negocio en el hospital en coma, es decir, no nos va a poder contestar jamás, ¿no? Es decir, hasta que recobre la conciencia. Entonces, y es necesario gestionar ese asunto abandonado, entonces hay que darle aviso a juez competente, es decir, juez de primera instancia civil de la jurisdicción donde se encuentre el asunto abandonado. Y el juez es el que determinará si uno puede gestionar o no ese asunto abandonado. Entonces, es de suyo importantísimo dar aviso. Rendir cuentas al dueño. Lo vamos a encontrar, no aquí, sino que lo vamos a encontrar en el artículo 1706. Cuando se contesta, lo vamos a ver ahora, pero me voy a adelantar un poquito. Cuando el dueño del negocio contesta y la contestación es afirmativa, sí, hágase cargo. Entonces, nacen derechos y obligaciones similares a los derechos y obligaciones del mandante y del mandatario. Entonces, si la contestación es afirmativa, al nacer obligaciones y derechos similares a los del mandato, entonces ahí en el artículo 1706, que tiene que ver con el mandato, dice que el mandatario debe rendir cuentas de lo que ha hecho. O sea, el mandante cuando le otorga un mandato a una persona para que lo represente, ese sí es un contrato, ¿verdad? El mandato sí es un contrato, la gestión de negocios no lo es. Entonces, el mandatario tiene que rendirle cuentas al mandante de todo lo que hizo. Debe devolver las cosas que le han sido entregadas y resarcir los daños. Si en el ejercicio de la gestión le causamos daños al dueño del negocio, esos daños tienen que resarcirse. Y eso lo encontramos en el artículo 1612. Dice, veamos primero el 1611. La ratificación de la gestión por parte del dueño produce los efectos del mandato expreso y opera retroactivamente. Y el artículo 1612 dice, aunque no hubiese ratificado expresamente la gestión ajena, el dueño de los bienes o negocios que aproveche las ventajas de la misma será responsable de las obligaciones contraídas en su interés e indemnizará al gestor los gastos necesarios y útiles que hubiere hecho y los perjuicios que hubiere sufrido en el desempeño de la gestión. Y lo que me interesa es la segunda parte que dice, la misma obligación le concierne cuando la gestión hubiere tenido por objeto evitar algún perjuicio inminente y manifiesto, aunque de ello no resultare provecho alguno. No todo es lucro, ¿verdad? Es decir, también para evitar daños. En cuanto al dueño, pues también tiene obligaciones. La primera de sus obligaciones es contestar el aviso. El artículo 1605 en su segunda parte dice, veamos, lo voy a leer todo. El gestor debe dar aviso de su gestión al dueño tan pronto como sea posible y esperar su decisión, a menos que haya peligro en la demora. Pero luego dice, si no fuere posible dar ese aviso, el gestor debe continuar su gestión hasta que concluya el asunto. O sea, lo que mencionábamos, ahí debe intervenir. El artículo 1611
dice que el dueño del negocio debe contestar el aviso. Contestar el aviso tiene consecuencias y esas consecuencias son, primero, que al ratificar o al contestar el aviso, nacen derechos y obligaciones, decía yo, similares al mandato. Entonces, el acreedor, que en este caso es el gestor de negocios, tiene todo el derecho de actuar como si fuera un mandatario. Y dije como si fuera, porque no es un mandatario, es un gestor de negocios. Y entonces debe actuar, pero al mismo tiempo va a tener derechos, va a poder cobrar los daños que a él le haya causado el ejercicio de la gestión, los perjuicios que a él le haya causado. El dueño del negocio tiene que pagarlos, no se puede eximir de ellos, tiene que pagarle incluso sus honorarios. Y la pregunta es si hay honorarios. El código no lo dice. Si nosotros buscamos, y no el código, el código en esta institución no lo señala. Esa remuneración al gestor, ¿de dónde la sacamos? Bueno, la sacamos primero de la obligación que nace similar a la del mandato. Cuando veamos el mandato, vamos a ver que el mandato es eminentemente oneroso. El mandante tiene que pagarle al mandatario. Y solamente es gratuito cuando el mandatario declara expresamente que el mandato lo va a ejercitar gratuitamente. Si él no acepta expresamente que lo va a ejercitar gratuitamente, entonces el mandato siempre va a ser oneroso. Y cuando estamos diciendo que el gestor de negocios, cuando ratifican o cuando le autorizan la gestión, nacen derechos y obligaciones, entonces allí nos fundamentamos para decir que el mandante tiene la obligación de remunerar al gestor de negocios. Y por otro lado, tenemos la otra institución que es el enriquecimiento indebido. El dueño del negocio se va a enriquecer. Cuando le atienden su negocio, pues él se enriquece con eso. Entonces, no puede dejar de remunerar al gestor de negocios. Los demás artículos son 3, 4 ahí que ya no expliqué. Esos me los leen ustedes. Si tienen alguna duda, pues dentro de 5 minutos vamos a resolvérselas. Así que en este lapso les mando el link para que se puedan conectar conmigo y terminamos la clase. Gracias.